A grabar. Ok, mientras van llegando sus compañeros, yo les dejé una preguntita que quedó en el aire en el otro, pero bueno, vamos a ver por acá pendiente para admitir a todos los que van llegando en este momento y así vamos avanzando. Ahí se están conectando, ya me di cuenta que se están conectando. Vamos a esperar un poquito que lleguen los otros compañeros. Igual como todo está siendo grabado, pues eso nos hace la vida más fácil, porque todos van a ver la clase luego. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Vamos a ver la visualización. Ya había cambiado. Demoró y volvió y cambió. Ujú. Bueno, listo. Vamos a ver la edad moderna. Vamos a darle admitir a estas personas que están llegando. Perfecto. Y vamos a ver qué me están escribiendo por acá. Dice por aquí, creo que nos van a hacer falta como 4 salas más para cumplir las 166 positivas. No, pero es que esas no son de hoy. Tranquilo que no son de hoy, esa es toda la materia. ¿Me imagina que fuera la de hoy? No, eso es todo el contenido. No se preocupen, hoy tenemos un punto de parar. Así que bueno, ustedes no se preocupen que la clase está fríamente calculada, ¿vale? Lo importante es que vayan llegando y yo les voy dando a aceptar a todos los que van llegando también. Bueno. Vamos a continuar entonces. La sexualidad en la era moderna parte desde, vamos a darle a admitir acá, desde más o menos el siglo XVI hasta el siglo XIX, ¿sí? Ya sabemos que ya veníamos con qué, con un montón de ideas de qué era el sexo, un montón de tabús, veníamos con mucha información. Vamos a irle dando unidad a todos para que se vayan uniendo. Los que quieran escribir, escriban en el chat, yo lo tengo abierto para irles leyendo en el proceso de la participación, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los 5 aspectos centrales de esta era moderna y la sexualidad en general? El puritanismo y el aumento de los tabúes sexuales. Imagínate si ya veníamos de una era media dura, pues avanzamos y se incrementan entonces las restricciones sociales y la conversación sobre el tema desaparece de la educación formal y de los libros. Entonces se podrán imaginar que no había nada de esto, de este componente que nos atraviesa a todos, que es transversal, que es importante para todos, de eso no se hablaba. Esto era un misterio. Cada quien lo tenía que vivir como lo podía vivir. Entonces, se combate la masturbación. Imagínense en eso. Se considera que la masturbación era el origen de la locura y de los trastornos mentales. Y hoy en día todavía la gente me consulta porque dice, yo no sé, yo creo que yo soy enfermo. Y le digo, ¿por qué? Porque yo me masturbo casi todos los días. Entonces yo le digo, no, tú tienes es una frecuencia sexual alta contigo mismo. Y dice, ¿cómo así? Yo le digo, bueno, que eso es parte de la variante fisiológica sexual. Y si le digo que es parte de la variante es porque hay un rango entre lo normal y lo anormal o enfermo de una conducta. No, Eifer, no seas así, no es por eso. Recuerda que eso era en aquella época, eso ya no aplica, por favor. Ok, mucha confianza, dice Leiner. Bueno, vamos a ver. Dice, combaten a la masturbación y la percepción de la mujer en la sexualidad. Miren cómo era percibida. Se afirmaba en aquella época que la mujer tenía una capacidad de respuesta sexual escasa o inferior al hombre y se le despoja del derecho a sentir o desear placer en el ejercicio de la función sexual. Cosa que la ciencia vino y tumbó gracias a los médicos que hicieron experimentos, que fueron satanizados por sus experimentos, pero se descubrió que la capacidad sexual fisiológica de la mujer es tan alta y digamos, tan intensa que puede tener un montón de orgasmos frente a la respuesta fisiológica del hombre. Ya hablamos de mujer multiorgásmica por eso, ¿vale? Entonces, mire cómo en aquella época todavía se pensaba en cosas que no aplican en este momento. Tenemos que en el siglo, del siglo XVI al siglo XIX, ya sabemos entonces
para que les quede claro, se redoblan los tabúes, el tema del sexo y la función sexual se volvieron prohibidos, se combate la masturbación, se afirma la escasa capacidad sexual de la mujer, la sexualidad era degradante, vergonzosa y pecaminosa. Y eso explica por qué las personas que acuden al servicio de emergencia con una dificultad a nivel sexual, con una alteración a nivel sexual, con que se introdujo una cosa a nivel sexual, ya sea en el ano, en la vulva, y se le quedó, siente que se le quedó atrapado allí, o que tiene una enfermedad de transmisión sexual porque es visible que tiene la enfermedad, inclusive tener un virus o una infección de transmisión sexual, ya como tal genera tanta estigma y tanta vergüenza, cuando es parte de todo lo que el ser humano pudiera tener. Porque tenemos tanta posibilidad de tener tantos tipos de enfermedades, si no, díganmelo ustedes, doctores, casi doctores, que cuántos padecimientos ven ustedes en la cotidianidad en los hospitales o en las guardias donde ustedes están y cuántas veces las personas se sienten avergonzadas con su enfermedad, sobre todo cuando tiene un matiz sexual, cuando realmente el sexo es tan relativamente importante como el mismo corazón, o sea, todo es importante, no hay un órgano que sea menos importante y todos se pueden enfermar, el corazón, el hígado, el páncreas, el dedo gordo del pie, la oreja, o sea, bueno, y el libertinaje, pues ya saben que no estaba de moda en aquella época, estaba más que prohibido, porque estaba la Santa Inquisición y las cruzadas y todo lo que hacía que la gente se tuviese que portar de alguna manera derechitos. Entonces, está el 1638, en esta época en Francia, él comenta que su compañera, su esposa, Madame de Maintenon, se comporta totalmente apática en la cama, prácticamente sin deseo sexual. Y el obispo de Chartres le dice que la mujer está obligada a servir de refugio para la debilidad del hombre. Imagínense eso. En aquella época, ¿no? Por supuesto. Quien de otra manera se perdería. O sea, si la mujer no recibe al hombre, es decir, no recibe su sexo, que es en una conducta donde el hombre está mostrando debilidad, si ella no es la tarea de ella, ya no la cumple bien, pues el hombre se perdería. Y el hecho de que ella no sintiera placer sexual gracias a su frigidez, que era, podía ser hoy en día deseo sexual hipoactivo, científicamente hablando, o deseo sexual inhibido, que lo vamos a ver en el módulo digamos, en ese módulo donde hablemos de las disfunciones sexuales. Entonces, el hecho de que ella no sintiera placer sexual gracias a su frigidez servía para elevar su valor espiritual. ¿Qué creen ustedes? Ahorita sale la mujer diciendo, no, ¿cómo se le ocurre que voy a estar de refugio? Bueno, porque eso era lo que se creía en aquel momento. ¿Y cuáles eran los aspectos centrales de esta era moderna? Pendiente con esos aspectos centrales. Había hipocresía social. Las clases acomodadas mantenían una apariencia circunspecta en público, pero disfrutaban de la sexualidad en privado, al nivel de orgías, a ese nivel. La prostitución y pornografía clandestina, pues prosperaba como en toda sociedad. A pesar de la aparente moralidad victoriana, la prostitución se vuelve común y legalizada, por ejemplo, en Inglaterra en 1860. Además, la pornografía clandestina en forma de escritos, imagínate, poesías y escritos eróticos, ilustraciones, encuentra un mercado consecuente y creciente. Ya sabemos de dónde viene la pornografía digital. Empezó con escritos y dibujos e ilustraciones, desafiando la concepción de la época con absolutamente, es una época absolutamente antisexual, pero ellos desafiaban todo eso, pues. Todo lo que se va a un extremo tiene su antítesis en el otro extremo. ¿Sí? Aquí hay un extremo, aquí hay una tesis, aquí hay la antítesis, porque es el otro extremo. Y bueno, hay una película que se llama El Rey Pasmado, que la pueden ver en YouTube, demasiado buena, ambientada en el siglo, en esos siglos, en el siglo XVII. Este rey, tras pasar una noche con una prostituta, este joven inexperto rey de España queda fascinado por la desnudez femenina y pide ver a la reina desnuda.
y se le arma la grande. Esta petición revolucionará todos los estamentos, sobre todo el religioso, y causará una crisis política, porque él está casado con una reina y ambos duermen en cuartos separados, porque como el sexo estaba tan prohibido, la única vez que se iban a poder encontrar era para la procreación, y luego por ser reyes los iban a volver a separar. Pero ¿qué sucedía? Que era lo interesante, que él pues fue una prostituta, la vio, vio la silueta desnuda y dijo, ya va, yo tengo mujer. Yo quiero ver a mi mujer desnuda y le hace la petición en una misa a ella, así como, y de ahí se arma la grande, porque decían que las plagas, que los barcos que se hundían, que todo lo que ocurría en el reinado era por culpa de una maldición que había caído gracias a que el rey había pedido ver a la reina desnuda. Nada más, nada más eso. Y manejaban toda una serie de estructuras, por supuesto, muy determinado, muy marcado por la religión. Está la sexualidad luego en la Edad Media, en la Edad, perdón, contemporánea, ya después de la Edad moderna viene ya la Edad contemporánea. La edad contemporánea abarca más o menos desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta la actualidad. ¿Y qué pasa en esa época? Qué interesante. Richard van Krafft-Ebing es un psiquiatra alemán que hace una publicación de psicopatología sexual. Estudia la sexualidad teóricamente, ve situaciones desde el campo de la psiquiatría y escribe. Abelosh Ellis, médico inglés, escribe Psicología del sexo, otro médico que gran impacto genera en el estudio de la sexología. Así que ustedes, los médicos, son los que le han metido el ojo a esto, a este tema para volverlo científico. Y después de la Segunda Guerra Mundial se inicia un movimiento masivo, imagínense en esto, y popular en pro de un mayor liberalismo sexual. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto, jóvenes, después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo creen que quedó la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo creen que quedó la gente emocionalmente hablando después de la Segunda Guerra Mundial? Escríbanmelo ahí rapidito, lo que se les ocurra. ¿Qué creen que pasó para que en esa época pues, haya ese liberalismo sexual? Vamos a ver quién me lo escribe. Mientras tanto, se rompen muchos tabúes y se convierte el sexo en un artículo de consumo y diversión. Eso significa, entonces, que el sexo empieza a ser de gran consumo. Gracias, Eifer. La atención estaba en la guerra, así es. ¿Y qué pasa con el sexo? Que el sexo distraía a la gente de la depresión posguerra. Porque después de la guerra, ¿qué creen que sucedió? Pues mucha gente se seguía suicidando. O sea, muchos murieron en la guerra, por supuesto, y otros se suicidaban después de la guerra. Entonces se crean estos espacios con el sexo para que las personas consigan diversión y se les suba el ánimo, porque parece mentira, pero el sexo sube el ánimo. Entonces, bueno, ahí está. Se proclama una nueva moral del placer y se activan los nacientes movimientos feministas y gays en aquel momento. Aparece también la píldora que le procura a la mujer la separación entre el acto sexual y la procreación. Entonces ya la mujer se puede dar el permiso de disfrutar, de divertirse. Y se consolida el nacimiento de la sexología como ciencia. Muy importante. ¿Cuáles son los aspectos relevantes, los 5 aspectos relevantes que ustedes tienen que considerar en este momento de esta fase? Es la revolución de artistas y científicos. A finales de ese siglo y a principios del siglo XX se produce una revolución en que los artistas se vuelven más abiertos y los científicos enfrentan la ignorancia, dando paso a cambios significativos en la sociedad. Porque ya todo lo que se crea tabú, ya todo lo que no se podía hablar, se empieza a hablar. Hay contribuciones específicas de estos autores, de Kraft, de Freud, de Havelock, destacados científicos y estudiosos de la psicología que realizan importantes contribuciones, tanto en el ámbito médico como en el ámbito psicológico, ampliando entonces el entendimiento de la misma y su importancia en la humanidad. Ya no es algo que no se debe hablar, no, se debe hablar y se debe estudiar profundamente. Se desarrolla la sexología como ciencia. Después de la Segunda Guerra Mundial se inicia un movimiento en pro de un mayor liberalismo sexual, dando lugar a la consolidación de todos esos estudios, y la sexología como ciencia surge después de todos estos movimientos. Y hay investigaciones como la de Alfred Kinsey
que es llevada a cabo por este importante investigador sobre la conducta sexual del hombre y la mujer en Estados Unidos, revelando datos sorprendentes sobre la bisexualidad y el comportamiento humano masculino y femenino y la masturbación. Y descubrió que en un buen porcentaje tanto mujeres como hombres se masturban, no es que solo los hombres lo hacen, las mujeres también lo hacían en los años 50, imagínense. Descubre que la bisexualidad es el patrón más común y así como eso descubre varias cosas y eso genera pues un gran impacto. También está la revolución sexual de los años 60, se hace más evidente y activa con al aumento de la franqueza en relación con el sexo y movimientos liderados por jóvenes en favor del liberalismo sexual y los derechos de las minorías sexuales también. Porque ¿quiénes son las minorías? Los que no entran en la heteronormatividad. ¿Qué significa eso? No, lo que llamamos normatividad, lo que se cree es la norma, es lo esperado, es la heterosexualidad. Pero existen movimientos y existen minorías que tienen otras preferencias y eran castigados, burlados o sí, estigmatizados. Entonces aquí podemos ver, para ir concretando ya el viaje a través del tiempo que acabamos de hacer, es cómo es la desmitificación de la sexualidad por parte de lo que era la era antigua de los israelitas, percepción de la sexualidad en Grecia y Roma, que fue lo que trabajamos, filosofía de Platón sobre el cuerpo y el alma, donde el cuerpo es malo, el alma es buena, el alma está atrapada en el cuerpo, cambios con la llegada del cristianismo, donde se empiezan a redoblar patrones, y la cosmovisión dualista de lo bueno y lo malo en el Medio Oriente. En la Era Media, repudio y ensalzamiento de la castidad, normas restrictivas de la teología cristiana y ética, cinturón de castidad, por supuesto, la guinda, concepción de la actividad sexual según San Agustín, que ya lo vimos, tolerancia de la reforma protestante hacia la función sexual, porque hubo una separación de la iglesia. En la era moderna, pues el puritanismo se impone, se aumentan los tabús, se combate la masturbación, hay una percepción de la mujer en la sexualidad, hay hipocresía social, hay prostitución, pornografía clandestina también, o sea que hay de todo. La revolución de artistas y científicos en la edad contemporánea, los aportes de los primeros científicos, ya vamos a ver otros muy importantes también en esta era, como Alfred Kinsey, Master y Johnson y otros científicos importantes. Y bueno, la sexualidad en las últimas décadas, ya estamos hablando ya de estas últimas 40, 50 años, hay avances significativos en la comprensión y tratamiento de la sexualidad humana durante las últimas décadas. Hay publicaciones como Incompatibilidad sexual humana y Sexualidad humana. Esto marcan hitos en el abordaje terapéutico y teológico. Estos libros son maravillosos, son creados por médicos también y psicólogos que se dedicaron al estudio del comportamiento sexual. Y las contribuciones pioneras acá en Venezuela de un doctor, de un médico, Fernando Bianco, que es médico psiquiatra, doctor en sexología, que en Venezuela fue el pionero y es reconocido a nivel mundial por sus manuales, por sus aportes en relación a la clasificación de las enfermedades en sexología clínica. Y ese manual se los voy a hacer llegar a ustedes para que ustedes puedan tener ese recurso por si alguno ve alguna situación extraña en su consulta o en sus emergencias y digan, ah, pero esto tiene una clasificación. Y está, por supuesto, en estas últimas décadas igual hay obstáculos sociales y de poder que limitan la eficacia de la sexología al restringir la investigación y la difusión del conocimiento. Todavía hay mucha restricción, aunque no lo creamos. Uno dice, este mundo está liberado, la gente hace lo que quiera, muestra lo que quiera, pero no es tan así. El proceso científico siempre va lento. Hay cuestionamientos sobre la persistencia de la persistencia de la ignorancia. Persiste ese tema de la ignorancia en torno a qué? A la respuesta sexual humana y su impacto en la felicidad individual y colectiva. Y la evolución de la sexología depende del perfeccionamiento de sus métodos y técnicas, así como el esfuerzo de comunicar su utilidad en la sociedad. Nos hemos dedicado mucho a este trabajo de comunicar y de hacer posible que esto se dé a conocer. Tenemos el reconocimiento internacional, que esto es importante, de la sexología como ciencia independiente, con objetivos y métodos
verificables. Es una ciencia que tiene todo para funcionar y desarrollarse. Y desarrollo de la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función como central dentro de la sexología, y lo vamos a ver en la próxima clase, y así como un consenso en la clasificación de las patologías sexuales, que tenemos las FLASES, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. Tenemos la AIS, Academia Internacional de Sexología Médica, y la UAS, la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Entonces, hay organizaciones que respaldan este trabajo. La aplicación de prácticas de la sexología en la resolución de problemas individuales y sociales puede desafiar mitos, tabúes y miedos en torno a sexuales. Esto es lo que tenemos como desafíos, ¿verdad? En este momento. Y la promoción de un enfoque respetuoso y creativo hacia la libertad sexual, que puede auspiciar un futuro prometedor en esta área de conocimiento. Si hacemos una promoción, como bien lo dice aquí, respetuosa dentro del marco de estudio que se está haciendo. Entonces, bueno, mis amores, nos quedan unos cuantos minutos. Ahora sí, quiero que activen sus cámaras o escriban en el chat. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? O escríbanlo, o les abro micrófono para que hablen, pero si quieren escribir, escríbanlo. Igual las cámaras están abiertas. Vamos a ver. Pueden reactivar micrófono por ustedes mismos si quieren, y pueden iniciar video los que quieran abrir cámara también, ¿verdad? Pero quiero escucharles a ustedes o leerles. Dice por acá, qué pena que, cuéntame, Leiner, ¿qué es lo que da pena de todo esto? Sean precisos, si van a hacer un comentario, hagan un comentario un poquitín largo y preciso para que me den contexto de qué es lo que estamos abordando en este momento. Porque hoy hicimos la introducción, el paseo, que hoy en día todavía hay personas que piensan como en la Edad Media. Menos mal que no lo dije yo. Ok, yo también creo lo mismo, que hay personas que piensan así, pero es que precisamente esto está pasando desde hace muchísimo tiempo. Tengo una pregunta larga acerca del desarrollo de la sexualidad en la sociedad. Bueno, hazla o abre el micrófono y haz la pregunta. Eso también puedes hacerlo, ¿vale? Yo estoy acá pendiente para leerles. ¿Cómo cree usted que hubiese sido el desarrollo de la sexualidad en la sociedad si la cultura grecorromana no hubiese sido tan impactada por el cristianismo? Teniendo en cuenta que eran divinidades las cuales representaban el sexo y la pasión y eran de las más veneradas. Pues mira, si no hubiésemos tenido ese impacto, no del representante de la iglesia que es Jesús, sino de cómo lo interpretaron todos en su momento, en este caso el cristianismo, que salieron las santas cruzadas, que salieron a violentar comunidades, a violar mujeres, a castigarlas por su credo, pues créanme que tendríamos una sexualidad quizás yo creo que ya más equilibrada en este momento, no tan satanizada, no tan desvirtuada, porque yo soy de las que creo que la sexualidad está sobrevalorada en relación a lo que significa una actividad sexual frente a lo que significa una vida en pareja y una relación humana. Entonces, lo que se va a un extremo de prohibición te lleva al otro extremo de libertinaje. Pero si hubiésemos tenido un poco más de integración, un poco más de respeto, la civilización hubiese seguido evolucionando, y especulo que tuviésemos una mejor relación con nuestra sexualidad, con la mujer, con el hombre y con el mundo relacional en general. Porque somos seres sexuados, eso no se nos puede quitar. Solo que tanta represión saca lo peor del impulso natural, y podemos ser violentos y depredadores sexuales por represión sexual profunda. No sé si esa respuesta te dice algo a ti, Leiner, que tenías esa pregunta. No sé si otro tenga otra pregunta que quiera hacer en este momento, otro comentario acerca de qué les deja este paseo por las diferentes eras, y solo a manera de pincelada, porque viene luego la sexualidad como ciencia y la variante fisiológica sexual y lo que vamos a estudiar en ella. Entonces, no sé, cuénteme si hay alguna otra pregunta, un comentario o una manita así para yo saber que está todo claro. Nos quedan poquitos minutos.
Cuando veamos la cosita dice, ay, hay que apagarse y uno queda apagaditos. Entonces, preguntas, mis amores. Entonces, si no hay preguntas, en una palabra, solo escriban una palabra. ¿Qué se llevan de esta primera clase? Es posible que no tengan preguntas, es posible que dé pena preguntar, eso también es válido. Pero díganme qué se llevan de esta primera clase, por favor, para cerrarla, porque eso es parte de la participación de los que están hoy acá, ¿vale? Porque si no, pues entonces yo puedo grabarla sin colocarles que participen y luego ustedes la ven. Entonces, no, la idea es que si están aquí, un poquito de participación. Eifer, aprendizaje. ¿Ok? Si no hubiese sido tan satanizado el sexo, existiera un equilibrio en vez de represión y libertinaje como respuesta a la represión. Gracias, Pablo. Así lo percibo yo. No es que tenga la verdad, pero después de haber estudiado todo esto, eh, puedo entender lo complejo de lo que significa reprimir lo que sea en tu vida, no solo el sexo. Si no, miren lo que reprimen. Hacen una dieta brutal, dejan de comer no sé qué cuántas cosas, pasan 3 meses sin comer y cuando comen se dan un atracón. Entonces uno dice, ajá, ¿entonces para qué sirvió haberse reprimido tanto si luego vas a tener casi que vomitar por todo lo que comiste que no te cayó bien? Pero le hubieras dado chance y a veces comido más bien poquito de todo, pero no dejar de comer y hubieses disfrutado la vida. O sea, todo con moderación no hace daño, pero los extremos, los radicalismos, nos hacen daño a todos en la humanidad. ¿Qué más se llevan? A ver, Pablo dice, de esta clase saco muchas labias que no usaré con nadie, pero al menos las tengo anotadas. Bueno, no sé qué vas a hacer con eso. Vale. ¿Qué más se llevan? Miren, me ha participado Eifer y Pablo. Los demás, ¿dónde están? Yuderquis, Carlos, María Reyes. No me digan que tienen la mano en el bisturí y están operando, porque no pueden estar en clase haciendo eso. Cuénteme qué más se llevan. Qué bien, Pablo, me alegro por ti. Ustedes como que se conocen de cerquita, ¿no? Que se echan puntitas de ahí para allá y de allá para acá. Yo pregunté y se burlaron mío en privado. ¿Cómo así? ¿Quién se burló de ti en privado? No sé qué preguntaste. Qué pena si yo te respondí algo que no era, pero la atención está en la... No, pues yo veo que escribiste algo bien, la atención está en la guerra, al menos que hayas preguntado en otro lado, no sé. Conocimiento de las diferentes etapas de la historia sexual. Sí, de cómo hemos pasado, cómo hemos transitado por todo eso, ¿no? No es algo como muy nuevo lo que nos está pasando todavía hoy en pleno siglo XXI, en pleno año 2025, ¿no? Ya sabemos que eso viene de vieja, vieja data. Bueno, mis amores, llegamos a las 3:30. Nos vamos despidiendo. Gracias por estar acá. Gracias por darme este espacio donde ustedes pues van a tener este video más o menos en 2 días, sobre todo en el grupo, para que los demás lo puedan ver. Y después que les aloje el video es que les voy a alojar el cuestionario debajo del video para que ustedes puedan repasar, si quieren repasar, ya nos quedan menos de 10 minutos, para que ustedes puedan repasar y poder colgar allí la información. Gracias, súper interesante, ¿no? Gracias a ti, María, por participar también. Y no, y los demás temas que vienen son súper, súper, súper interesantes. Esto era la historia porque les tengo que dar contexto. Uno habla de sexología y la gente cree que está hablando de, no sé, posiciones del Kama Sutra. Y yo le digo, no, eso es lo último que yo enseño. Eso está en los dibujos, ya lo tienen listo. Váyanle, cómprense en el libro y practiquen. Realmente la sexología se centra en la función del sexo, o sea, cómo está el sexo y cómo está la función sexual de un individuo. Y para eso, pues hay que definir qué es el sexo y qué es la función sexual. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase, Dios mediante. Chao, chao. Feliz día.